Saludos una vez más. Dispongo de media hora nada más para traerle, eso sí, un interesante paquete de comentarios sobre temas que espero sean de su interés. Hoy, en el programa de hoy, estaremos felicitando y hablando del permiso provisional de entrada, del financiamiento de Francia para el tren, de los cables robados al metro, de un abuso policial que hay que sancionar, de nómina más gorda y la deuda también, de por fin el estudio ambiental en San Juan de la Maguana, de que ahí viene el sargazo, de la mordida al botánico y de varios temas más. Así que comencemos. Bueno, en una entrevista que el periódico Diario Libre le hizo al ministro de Agricultura, Limber Cruz, un funcionario que, bueno, mucha gente lo señala como miembro de la cuadra de don Hipólito, ¿no? Protegido de Hipólito. En esa entrevista, él declaró que el gobierno ya había comenzado con el plan de otorgar permisos de trabajo transitorios a haitianos y que había comenzado por otorgar unos 15,000 para servir exclusivamente al sector bananero, que está el griterío allá por la línea, por la falta de mano de obra. Y que a esos haitianos se le entregó, o se le entregaría, no sé, carnets conteniendo básicamente sus datos biométricos, porque en nombre no se puede confiar con la mayoría de esa gente que viene de Haití, porque la mayoría no tiene documentación de origen, no la consiguen allá. Esa fue la razón del fracaso del plan que se hizo aquella vez cuando Danilo. Si no tienen un documento allá, ¿cómo se van a registrar aquí? Entonces, ese plan, según Limber Cruz, sería una flexibilización como la que hizo, bueno, como la que hizo Donald Trump en Estados Unidos, que el hombre, presionado por algunos sectores productivos, le dio orden a los inspectores de migración de allá, unos inspectores que actualmente son un azote, porque se habla de los de aquí, pero en Estados Unidos y en Puerto Rico no se diga, buscando extranjeros ilegales en territorio norteamericano, ¿no? Le ordenó Trump que no tocaran las áreas agrícolas y las áreas hoteleras por el problema de la falta de mano de obra. Bueno, pero ocurre y viene a ser que pocos días después de la entrevista al ministro de Agricultura nuestro, el señor vocero de la presidencia envía una carta al director de Diario Libre diciendo que eso que dijo el ministro de Agricultura no es la posición del gobierno, que eso es la opinión personal del ministro. Oh, pero ¿y ese manejo tan torpe? Digo, a todas luces, porque, un momentito, quien dio la información fue el señor ministro de Agricultura del gobierno, y no un salta para atrás. O sea, no fue un opinador de eso de redes, cualquiera, que hay que desmentirlo si no tiene pruebas. Lo correcto a mí me parece, lo que debió hacerse es que el mismo presidente llamara al ministro y le dijera: mire, ministro,
Encárguese usted de rectificar eso, porque eso no es cierto. O digo, tal vez sea cierto. Tal vez sea cierto y no correspondía al ministro decirlo. Digo yo, esa es otra posibilidad, ¿verdad? No convenía. Pero no poner al vocero de la presidencia a desmentirlo. Porque eso lo que hizo fue transmitir la percepción de cierta incoherencia estructural en las altas esferas gubernamentales. Ahora, si es verdad que ya comenzaron con el plan, y no lo dudo, porque sabemos que hay fuertes presiones de los sectores empresariales y agrícolas, etcétera, del país. Si comenzó, esperamos que haya un real control de eso y que no se preste a corrupción, en el sentido de que con el relajito de permiso transitorio se comience un plan de corrupción para dejar entrar por la frontera a todo el haitiano que venga con un fajo de cuarto en el bolsillo. Ojo con eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en un momento comenzamos con las felicitaciones. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes, está bien. Hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Bueno, vimos que aquí se hizo muchísima bulla con la noticia que trajo el presidente de su reunión con el presidente francés, en la cual decía que el gobierno de Francia estaba dispuesto a financiar hasta el 85% del costo del llamado tren metropolitano de Santo Domingo. Algo que, bueno, de acuerdo a las realidades, haría difícil quizás que el presidente Macron vaya a conseguir aprobación interna para ese préstamo. Porque, bueno, según reveló el columnista J.C. Malone del Listín Diario en un artículo, Francia tiene una deuda superior a 33 billones de euros, equivalente al 113% de su Producto Interno Bruto, lo que ha hecho que el ministro de Economía de ese país haya dicho que Francia está perdiendo su soberanía y está bajo la amenaza de los prestamistas
y el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. La cuestión es que Francia en este momento está necesitando financiamiento y no está en posición de proveerlo. Y por eso decimos que ese, que ese financiamiento para construir el dichoso tren metropolitano de la capital dominicana, aunque para Francia sería buena inversión porque es a ella a quien se le compran los vagones del metro. Pero no parece factible en este momento por lo que señalamos ahí. Pero bueno, nada. Ojalá que sea cierto, ojalá que se pueda y amén. Mantengamos la esperanza, que de esperanza se alimenta el optimismo. Así que sigamos positivos, a ver si se da. Y hablando de metro, felicitaciones a los que estructuraron el tremendo plan de robarse de un almacén unos rollos de cable que se iban a colocar en la extensión, la número 2 del metro, la que va a Mano Gallabo para allá. Porque lamentablemente el tiro le salió por la culata. Señores, esos rollos están valorados en más de 300.000 euros. Eso tuvieron que buscar patanas, pues eso pesa. Patana, montacarga, patana con montacarga. Y los tenía, ¿dónde estaban? Los tenía una empresa contratista del metro bajo custodia, bajo su responsabilidad. O sea, esa era responsabilidad de ese contratista. En otras palabras, que el Estado no va a tener que perder ese dinero porque el contratista tenía la responsabilidad hasta que ese alambre se instalara. ¿Se entiende, verdad? Lamentablemente se confiaron y el almacén donde estaban depositados los cables lo dejaron bajo la sencilla custodia de un haitiano al que los ladrones le dijeron, mira, aquí hay 300.000 billetes para que simplemente apague los breakers en tal momento y así entonces pues, evadir las cámaras de seguridad. Hoy el haitiano, los ladrones y hasta la empresa que le compró a los ladrones están todo bajo custodia judicial. Pero desgraciadamente cuando los ubicaron, los alambres ya estaban dentro de un furgón para mandarlo. ¿Usted sabe cómo lo tenían? Los rollos ya habían sido cortados en pedazos para mandarlo para China como chatarra. Entonces, de manera que ya no servirían más que como cuerpo del delito para meter a la cárcel a esta gente. Pero según supimos, el contratista responsable tiene su seguro que cubrirá los costos de los rollos. Y el Estado solo se va a perjudicar con un retraso, qué sé yo, de unos 15 días en la entrega de la obra, que por cierto está pautada para agosto de este año, la primera etapa, ¿no? En una primera fase, ¿no? Que dicho sea de paso, el martes pasado estuvimos por allí y a mí no me dio la sensación de que eso va a estar listo para agosto, porque yo como que no vi mucho meneo obreril por ahí, pero bueno, ojalá ya por fin salgamos de eso. Bien. Señores, la lucha de la Policía Nacional contra la delincuencia suele recibir más aplausos que críticas.
Pero hay casos en los que francamente se les está yendo el gatillo, se les ha ido el gatillo. Y no es posible que ciertas acciones queden impunes. ¿Cómo fue la del teniente coronel Esmagison Lugo Avelino? Este señor, en una actividad familiar del Club de Motores de Guerra y el Círculo Nacional de Motores Romana, una actividad que estaba autorizada por las autoridades para celebrarse en un parque, este oficial llegó y la disolvió con bombas lacrimógenas y tirando tiros. Y lo peor, habían agarrado a un joven, lo tenían esposado, o sea, ya bajo control policial, y un apodado Surumbo, y lo mataron de un balazo en la cabeza. No, repito, bajo responsabilidad, estando bajo responsabilidad policial, porque ya estaba esposado. Y todo eso ocurrió un domingo a las 4 de la tarde. Pero el oficial y los policías alegaron que ahí había contaminación sónica. Y aunque le mostraron que ellos estaban autorizados para el evento, y era de tarde, un domingo, el oficial decidió iniciar la actividad represiva tirando la primera bomba lacrimógena. Y eso ya usted sabe, se desperdigó todo el mundo. Toda la comunidad que estaba allí reunida salió despavorida. Y los policías entonces, haciéndole coro a su comandante, comenzaron a tirar tiros. No. Así no. Ya con los intercambios de disparos basta. Algunos sospechosos. Pero que de todos modos la mayor parte de la sociedad acepta, porque se trata de delincuentes comunes reincidentes, pero abusos no. Abusos no, y ese hecho no puede quedar impune. ¿De acuerdo? Mientras el gobierno siga incrementando la nómina pública, la deuda pública va a seguir creciendo, porque siempre habrá que coger prestado para poder pagar. Dice CRES, la organización CRES, el Centro Regional de Estudios Económicos y Sociales, que cada dominicano debe más de $7,000 por la deuda pública. Cada dominicano, niños, ancianos, adultos y lo que sea. Deuda de todos. Cualquier análisis histórico de la nómina de las instituciones públicas o descentralizadas del Estado, en vez de la reducción que fue prometida en campaña, se va a encontrar con un incremento constante de gente que hace preguntar si ese incremento ha servido para mejorar el servicio o es necesario, o se trata simplemente de cumplir con compromisos políticos. Mire usted el caso de EGEGIT, que es la empresa de generación hidroeléctrica, donde la venta de energía cayó en el primer trimestre de este año con relación al mismo periodo del año pasado. Pero sin embargo, los gastos del personal se incrementaron. La facturación por venta de energía en ese trimestre pasó de $53.6 millones a 39.1, o sea, una caída de $14.5 millones. Pero sin embargo, los gastos de personal
se incrementaron en casi 2 millones de dólares entre el primer trimestre de este año con relación con el mismo periodo del año pasado. ¿Por qué? Porque pasaron de 8.3 millones de dólares pago de nómina a 10 millones. ¿Por qué subieron la nómina en 68 personas? Hay nuevas presas, hay nuevas generadoras hidroeléctricas. No, ¿eran necesarias realmente esa gente? ¿O es que simplemente está pasando allí como con otras entidades del Estado que son huacales para cumplir con los partidos aliados? Historia patria, señores, no salimos de una. Bueno, felicitaciones a los ejecutivos de la minera Gold Quest, porque por fin, después de tantos años a la espera, y digo, yo no sé cómo no se fueron esa gente del país y nos demandaron en un arbitraje internacional por incumplimiento, porque estábamos en defecto. Pero bueno, por fin, repito, el Ministerio de Medio Ambiente le otorgó ya la autorización para que se inicie el estudio de impacto ambiental del proyecto minero el Romero en San Juan de la Maguana. Eso era todo lo que se pedía. No era la aprobación para la explotación ya, no, porque todo tiene que seguir un proceso. Era simplemente la autorización para hacer el estudio de impacto ambiental, que diga si procede o no la explotación, punto. El estudio va a tener la supervisión de la Academia de Ciencias, que va a tener un rol de supervisión y verificación, lo cual es muy importante, porque no se sabe cuál es la institución que va a manejar ese estudio. Un estudio que se requiere para que la empresa incluso obtenga préstamos para poder iniciar las labores de explotación del oro en una veta que se dice comienza en San Juan de la Maguana y llega hasta Haití por abajo la tierra. Y esta va a ser una explotación subterránea. Ahora, no crean que con eso termina el mambo, porque después de ese estudio faltan unos pasos importantes, como son luchar con los ambientalistas, con los curas de las marchas, con el senador rabiosamente opuesto a esa explotación desde siempre, y con toda la lista que se anexa a las protestas y a los intereses. Pero ya se dio un paso, veremos a ver. Bueno, señores, ahí en el Mar Caribe vienen desfilando nada menos que 30 millones de toneladas métricas de sargazo, que no es paja de coco. Y eso, tal como lo dijo el doctor Carlos Sanjay, un ingeniero ambiental, es un asunto para preocuparse, porque, oiga esto que dice Sanjay, si a nosotros nos llega aproximadamente un 1% de esa cantidad de sargazo que ya viene por ahí, repito, un 1% nos va a crear una situación de emergencia nacional. Estamos hablando, señores, de 300.000 toneladas, que es el 1%, que si llegan a las costas dominicanas van a paralizar el tránsito marítimo, van a paralizar las plantas generadoras de electricidad, las que se enfrían con agua de mar, como
Itabo y Punta Catalina. Y también muchos cruceros no van a poder llegar a la costa. Pero además de eso, de ñapa, cuando eso se pudra en las playas, ese sargazo va a traer un problema de calidad del aire, especialmente en las zonas costeras y turísticas. Parece que los millones que se han destinado para patrocinar investigaciones que aporten soluciones al problema este que tenemos todos los años en verano, no ha logrado su objetivo, no se ha conseguido cómo se va a resolver esto. Nada, que la vida es así, un constante lidiar con problemas. O dicho en términos llanos y más criollos, que nunca falta una vaina. En un momento volvemos, no se vaya. Forma tu cuerpo, el secreto para estar en forma. Y por último, felicitaciones a los ambientalistas y académicos y a todos los que están pegando el grito por la información de que se quiere quitar unos 12.000 metros al Jardín Botánico para ampliar la Avenida República de Colombia. Parece que el proyecto está, porque el Ministerio de Medio Ambiente recibió una solicitud del Ministerio de Obras Públicas para que evaluara la posibilidad, la viabilidad de esa ampliación, mordiéndole un pedazo al botánico. No hay de otra. Vamos a ver lo que pasa, porque el Jardín Botánico no pertenece formalmente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero cuenta con una protección legal como área de conservación científica y estratégica. Y en teoría eso impide la reducción de su tamaño, en teoría. La cuestión es que la ampliación de la Avenida República de Colombia no es un invento, no es un antojo, es una necesidad ya. Y para poder hacerlo, imposible pensar en el otro lado, que se podría hacer tomando el otro lado, porque usted sabe la cantidad de edificios, clínicas enormes, de todo que hay de aquel lado. El costo de eso es imposible. Tumbar todo eso. Ahora, la pregunta que yo como profano me hago, como profano, es, y la solución, la otra solución, no sabemos a qué costo, podría ser hacer un elevado por el mismo medio del frente del Botánico, ahí de esa avenida, para dar continuidad a un elevado. Pero no sabemos si esa posibilidad se ha planteado ya y se ha descartado, no sé. Eso es una idea, ¿no? Ahora, con este tema eminentemente técnico, los partidos políticos no deberían meterse a querer pescar en río revuelto. Y ahí apareció Opción Democrática comunicando que se oponía a que se mutile el Parque Botánico. Puro populismo. No se metan en eso tratando de ganar simpatizantes sin conocer las minuciosidades técnicas del asunto. Bueno, mientras tanto,
Hay amantes de la naturaleza y de los árboles que están dispuestos hasta a inmolarse si ven llegar equipos para desmontar árboles en ese parque. Como esta señora que lanzó este mensaje por las redes, mire. Noticia que daros. Me han comunicado los ingenieros que de la obra de la Edar Málaga Norte, que el martes a las 8 de la mañana entrarán con las máquinas para cortar los primeros árboles. Calculan que podrán cortar unos 400 árboles. Yo voy a estar ahí porque esos árboles son nuestra vida y no merecen morir solos. Yo voy a estar ahí acompañándolos. De verdad, ellos mueren y yo también muero. Bueno, esperemos a ver. Señores, muchas gracias y hasta la próxima.